De las 9 subespecies conocidas, son 6 las que actualmente se mantienen con vida. El tigre de Bali, el tigre de Java y el tigre de Caspio se han extinto, quedando las especies del tigre de Bengala, el tigre siberiano, el tigre de Indochina, el tigre de Sumatra y el tigre del sur de China y el tigre de Malasia. Estas han estado bajo investigación y conservación por la vulneración de su hábitat o la caza ilegal, la venta de pieles y otras partes de su composición corporal. En particular, la diferencia entre todas estas radica particularmente en las rayas, en el tono de su pelaje y el tamaño de cada especie, cada uno dando pie a su implacable naturalidad a pesar de estar camuflados en los entornos que les corresponden a cada una de las especies. A pesar de esto y de sus dificultades, vamos a fijarnos en esta ocasión en los más conocidos y probablemente los más antiguos dentro del árbol de los tigres. Hablaremos del tigre de Bengala y el tigre de Siberia. El tigre de Bengala tiene un tamaño de entre 2,70 centímetros a 3 metros de cola a cabeza, una altura de unos 90 centímetros, pesando entre 200 y 250. La hembra es levemente más pequeña. La gestación es de entre 95 y 112 días. Hablamos de 3 meses a 3 meses y medio. El celo es de entre 3 y 7 días. Y el apareamiento es en primavera generalmente. Pueden tener hasta 4 crías y lo normal es de entre 1 y 3. La madurez sexual se alcanza entre los 3 y 4 años de edad. Pueden mantenerse hasta incluso los 2 años con su madre, cosa que a diferencia del tigre siberiano, esto no sucede hasta los 5 años. Esto se debe a que el tigre de Bengala tiene un hábitat más competitivo por la abundancia de alimento y el ciclo ecológico es, entre comillas, más rápido que en Siberia, donde existe escasez y el territorio es mucho más extenso, por lo que las madres priorizan la perfección y la autosuficiencia de las crías, llegando hasta tener los 5 años junto a ellas. El tigre de Bengala se ubica principalmente en India, en la región de Sundarbans y Bangladesh, también al norte de India, en Birmania y Nepal. Una variedad de estudios revelaron que hasta antes de 1970 se estimaba una población que superaba los 40.000 ejemplares, hasta el censo de 1972, donde se dio con la sorpresa de solo 1.872 tigres de Bengala, cifras del primer censo de tigre en India. La Organización de Conservación de Tigres, el Proyecto Tigre, acompañados de el Instituto de India de Vida Salvaje y la Autoridad Nacional de Conservación de Tigres, han contribuido a la superación hasta la fecha, donde se mantiene en un estimado de 4.000 ejemplares. Pero esto no es sinónimo de victoria por muy lejos, aunque lo parezca. La vida de un tigre es solitaria de manera general. La madre busca una madriguera en su territorio que usualmente será más grande o más pequeño que el de otros por la densidad de presas. Usualmente tienen unas 2 o 3 guaridas y se utiliza la que le guste más. Tras quedarse a salvo y parir a sus crías, nacen entre 1 y 4 cachorros ciegos, sordos y dependientes de la madre. Los 2 meses primeros son los más infernales para las crías, donde el peligro es constante y la madre evita dejarlos solos, alimentándose de lo que sea para darle a sus cachorros cada 2 horas leche durante este tiempo prolongado. De ser muy inseguro el lugar, los puede llevar a arbustos espesos para esconderlos o a otra cueva de tener una mejor opción, pero siempre sin dejarlos. Hay casos de abandono por estar cambiándolos de lugar, y no es por nada el tiempo más difícil para los tigres estos primeros 2 meses. Entre los primeros 14 días abrirán sus ojos por primera vez y listos para explorar el alrededor de su hogar a sus 3 semanas aproximadamente. El periodo de juego entre los cachorros da los primeros indicios de jerarquía, caza y una variedad de habilidades y maneras de comunicarse entre ellos. Algunos gruñidos, bufidos, ronroneos y movimientos corporales les acompañan en este proceso.
Constantemente las madres les traen carne para familiarizarse con ella. Y son los siguientes 6 a 12 meses en total donde son activos estudiantes de formación, donde participan de observaciones de su madre, su mentora en la casa y también durante el desplazamiento nocturno en los bosques de la India. Se les enseña el acecho, el remate y la emboscada, técnicas y modos, al igual que otros felinos como los leones. Proceden de ser carroñeros de vez en cuando y hasta este punto pueden emitir algunos rugidos y comportamientos algo territoriales sin poseer un territorio. El rugido del tigre adulto se desarrolla a los 2 años y puede escucharse hasta incluso 3 kilómetros de distancia. Estos en adulto, siendo en la práctica una estrategia de aviso, de peligro y de presencia cuando tienen sus territorios asignados más adelante. Acompañado de marcar los árboles con las garras o con incluso sus fuertes marcas de orina. Es entre los 12 y los 18 meses donde ya la madre les fuerza a ponerse a prueba por ellos mismos, donde si bien ella caza para ellos incluso, finalmente estos deben demostrar que están en un buen camino para ser autovalentes. Es en esta línea cuando cazan solos pequeñas presas, como aves, monos y ciervos jóvenes. A estas alturas, la personalidad de los machos se mantiene en la tendencia aventurera y curiosa. Las hembras son más limitadas y dóciles. Y justamente, las peleas de hermanos comienzan a marcar el preludio de la separación, que les da pie a más adelante lograr independencia y competitividad territorial. A pesar de estar casi listos como adultos, la madurez sexual no se alcanza hasta este momento. Hasta cumplir los 2 años, la madre entra en celo nuevamente, los machos son los primeros en irse a recorrer cientos o miles de kilómetros de ser posible para llegar a encontrar un territorio. Las hembras aguantan un tiempo más junto a su madre y al momento de alejarse pueden quedarse cerca del territorio natal. Las hembras llegan a su madurez sexual entre los 2 y 3 años, el macho entre los 3 y 4, en estado salvaje. Las hembras pueden llegar hasta los 16 años y los machos en promedio llegan hasta unos 15. Y en cautiverio, por supuesto, estas cifras varían por el tipo de zoológico o incluso el tipo de santuario donde se encuentren. Ya adelantamos anteriormente que el estilo de vida es solitario. Son nocturnos cazadores, y los machos son extremadamente territoriales con todos, machos y hembras, marcando sus territorios en proporción a cuánta cantidad de comida hay en el lugar, es que tan grande será el territorio que cada uno va a delimitar. Hablamos de entre unos 30 a 70 kilómetros cuadrados aproximadamente. No necesita muchísimo espacio para recorrer. En este sentido, han habido casos algo extremos en la taiga rusa particularmente, donde un macho adulto puede tener incluso hasta unos 100 kilómetros cuadrados para él solo. Pero esto lo vamos a ver un poco más en detalle a continuación. Por otra parte, el tigre siberiano, Panthera tigris altaica, tiene entre 2,70 centímetros y 3 metros con 70 centímetros de cabeza a cola. Tiene 1 metro de altura y pesa entre 180 y 300 kilos. La hembra es levemente más pequeña. La madurez sexual es alcanzada entre los 3 y 5 años y se puede aparear en cualquier época del año. Diariamente, puede no solamente de una sentada comerse 30 kilos, sino que por día necesita un mínimo de 10 kilos de carne para mantener no solo la energía, sino la resistencia de calor para aguantar las noches más frías.
La gestación es de unos 3 a 3 meses y medio y puede tener hasta incluso unas 6 crías, y generalmente son de 3 a 4 las que nacen. A diferencia de los tigres de Bengala, las hembras viven en familia y el macho es solitario, pero competitivo solamente con otros machos, ya que es tolerante no solo con las hembras, sino que también con las hembras que tienen cachorros, no siendo un peligro para ellos mismos, como sucede con otros felinos, como por ejemplo el león. La alimentación es escasa, pero consume venados, jabalíes, alces, linces e incluso osos. También algunas presas más pequeñas como los peces, conejos y liebres, cuando no tiene un buen día. En promedio vive hasta los 25 años sin ningún tipo de problema. Y esto es completamente asombroso porque en cautiverio pueden tener fácilmente unos 30 años, dependiendo de la calidad del cautiverio, sea un zoológico o sea un santuario animal. Estos felinos viven en la región de Siberia, en Amur Usuri, también en el norte de China y Corea. Actualmente los números van entre 430 y 560 ejemplares en Rusia. Otros estudios más recientes, 2021 a 2022, hablan de unos 750 en algunos lugares al norte de China y oriente de Rusia, donde habitualmente se mantienen, y otros 650 ejemplares en zoológicos y santuarios en total. Es clave detenernos aquí para aclarar algo y tomarlo en cuenta. Si no lo has deducido hasta este momento, te explico el por qué estos números no solo se mantienen y son razonables, sino que van creciendo y tienen una tendencia de un crecimiento constante, aunque sea minúsculo. El hombre no habita en estas zonas, ni los chinos, ni los rusos, ni los coreanos. Y bueno, al no vivir en estas zonas, no hay procesos de deforestación, porque no hay necesidad de poblar, y esto se vuelve la única barrera entre el hombre y el tigre siberiano. La única barrera entre la extinción o el peligro de extinción de la especie. Al menos por ahora, es un punto positivo para la supervivencia de la especie, y mantener la conservación de esta es también importante. Este felino es el más grande del mundo y su entorno demuestra que está a la altura del desafío. El proceso es idéntico al del tigre de Bengala, por no decir que es igual. El proceso de desarrollo es completamente idéntico, tanto por sus habilidades, los periodos de aprendizaje, el proceso de probar la carne y dejar la leche, el instinto de la madre y buscar refugio. Lo curioso es que lo único que diferencia entre una especie y otra, además de el lugar donde se encuentran, son el ambiente, las temperaturas y cómo se adapta, el pelaje y el tamaño de estas especies. El pelaje es más claro que el del tigre de Bengala. Esto se debe a su adaptación a los ambientes calurosos y fríos. Mientras más calor, el pelaje es más oscuro y anaranjado y característico. Mientras más frío, el pelaje es mucho más claro. Su cuerpo se divide en aproximadamente 2 tonos, del tigre siberiano al menos. De la cabeza hasta pasado la mitad de su cuerpo, hacia las caderas, el tono es entre amarillento y medio blanco, incluso dorado y grueso, y continúa aclarando más hacia las patas traseras y la cola. La diferencia va en la claridad del pelaje en invierno, ya que el pelaje no se mantiene claro, sino que se oscurece levemente, y esto nos lleva a una increíble observación de su adaptación en su ambiente, que también es importante tenerla clara y conocerla muy bien. El pelaje en invierno no es rojizo ni muy amarillento, sino que los congéneres son más cálidos. El color o el tono blanco le ayuda a camuflarse con la nieve, ya que el pelaje se opaca. Y esto le da, por supuesto, un plus necesario para camuflarse un poco más. Esto es lo más distintivo que tiene entre los otros parientes, además de que su piel es mucho más gruesa, ya que tiene que soportar temperaturas inferiores a los -45 °C,
Además tiene una capa extra de grasa que se comporta como un aislante en sus zonas de los costados y en la panza, ayudando a mantener su temperatura al contacto con el extremo frío. A la hora de cazar, puede tumbar presas de hasta 3 veces su peso y arrastrar presas con la fuerza de un equivalente a 12 hombres. Se dedican a acechar a las presas hasta tenerlas como mínimo a 25 metros de distancia. Entonces cazarán llegando a morder la nuca del animal y terminarán con la vida de este. Si es una presa más grande y logra escaparse, intentarán morder su cuello para asfixiarlo y dar persecución hasta unos 200 metros aproximadamente. En promedio, de cada 10 intentos solamente logran 2 o 3 cazarlos con completa efectividad. Pero esto no les resta mérito en lo absoluto. El tigre siberiano, particularmente la hembra, es tolerada por el sexo opuesto, en el caso del macho. Entre hembras incluso son tolerantes a sí mismas. Son solo los machos los que son territoriales entre sí, pero macho y hembra en un territorio pueden permitirse siempre que sea de paso o por motivos de crianza de cachorros. Algo así como si el macho le concede un permiso de circulación a la hembra y sus cachorros. Además, que son la única especie de tigre la cual tarda en crecer a diferencia del resto. Es fácil de explicar ya que el frío y la falta de comida, en invierno sobre todo, retrasan sus procesos de crecimiento. Y por ello, también terminan los cachorros junto a sus madres por más de 2 años, como pasa con otros tigres como el de Bengala, donde aquí la madre retrasa el celo para confirmar que sus hijos pueden cuidarse y ser independientes a los 4 y 5 años de vida. La visión de estos felinos es inferior a la del jaguar si tenemos que compararlos. El jaguar teniendo unas 7 veces la visión más aguda que el hombre, y este tigre en particular, el tigre siberiano, alcanza solo 5 veces la visión más aguda que el ser humano. Pero como este felino ninguno, con más paciencia a la hora de buscar comida. Sin problemas pueden llegar hasta más de 10 días buscando comida. Aguantan en general una semana sin comer nada. Pero hubo un caso de un tigre siberiano que estuvo durante casi 22 días buscando cazar algún animal en condiciones en cuanto a su tamaño y peso. Seguramente sobrevivió comiendo lo que encontraba. Y aquí nos podemos dejar caer un poco en el tipo de carroña o directamente en la comida de tamaños inferiores, como por ejemplo peces, roedores, pájaros, incluso otro tipo de animales más pequeños, o incluso ciervos juveniles, entre otro tipo de animales que habitan justamente en este hábitat en particular. Es así como en lo profundo de la taiga siberiana, entre los límites de 3 realidades que dieron forma al hombre, se extiende uno de los territorios más vastos y desconocidos del planeta. Allí donde el frío dicta el inicio y el final de cada historia. La vida y la muerte se confunden en un mismo soplo, y el hambre o la sed son sentencia. En ese escenario inhóspito, donde el ser humano apenas puede ser un testigo pasajero, el tigre de Siberia se mueve con una elegancia que desafía toda lógica. No es muy distinta a la realidad de su pariente un tanto lejano, que habita también en las frondosas e inhóspitas selvas de la India, donde ambos son testigos que el hombre les observa y comprende que son felinos no solo de los más grandes en la lista de tamaños, sino que también están en el lugar correcto y son dignos de su reino y su lugar en el que se encuentran. Son los más aptos para sobrevivir en aquel abismo, por un lado cálido y por otro muy frío, que les acontece y les vio nacer. En general, la vida del tigre, tanto el tigre de Bengala como el tigre siberiano, continúa sin descanso alguno, generalmente en silencio, bajo las frondosas selvas o bajo la nieve y el viento.
Y somos nosotros los hombres, el ser humano, apenas uno de los testigos de la eternidad de estos grandes felinos.